Hola, buenos días. Un gusto a los conocidos y no tan conocidos. Martín Ayarzahuita, como pudieron ver en el video. Si me dicen Martín está perfecto, no tienen que decir el apellido. Eh, Me gustaría abrir el evento hablando sobre el contexto actual del mercado en México, ¿no? Eh, Actualmente, 7 de nuestros top 10 otorgantes de crédito o clientes en círculo de crédito ya brindan experiencias 100% digitales, ¿no? Obvio, ¿no? Todo el mundo ya lo sabe, ya descargó su primera aplicación y solicitó lo que fuera por ahí, pero el contraste es relevante porque en el 2018 solo teníamos una. Esto marca una clara tendencia, ¿no? Hacia que los líderes de mercado en México se posicionan a través de ofertas 100% digitales, ¿no? Pero lo digital, eh, pues no todo es beneficios, ¿no? También tiene sus retos, ¿no? Estamos viendo que la tasa de conversión en las experiencias 100% digitales o la tasa de aprobación es menor que la que teníamos anteriormente, ¿no? En este caso pasamos del 36 al 29% y también el hecho de brindar una experiencia digital pues es brindarla muchas veces al mundo, ¿no? Eso quiere decir que pues ya no solo estás expuesto al defraudador local, sino que estás expuesto al defraudador en cualquier parte del planeta, ¿no? Y pues alguien que se dedica a hacer eso en Corea del Norte o en Rusia o en Polonia, pues igual puede llegar a tus experiencias digitales intentando hacer fraude, ¿no? Por eso es que también vemos que los intentos de fraude en canales digitales se han incrementado 3.5 veces más, observando el 2021 contra el 2025. Vámonos un poquito rápido. Eh, También hemos madurado mucho respecto a cómo utilizar la información de empleo en esta creación de experiencias digitales sin fricción. Eh, este tipo de información ha sido muy bien adoptado en el mercado mexicano porque toda la vida se han pedido los recibos de nómina, ¿no? Eso es algo que todos los bancos y FOMs y fintechs y demás dominan, pero a la hora de que lo hacemos, digamos, tras bambalinas, ya no pedimos los recibos de nómina en estas experiencias digitales, reducimos pasos, incrementamos conversión, mejoramos la experiencia del cliente, eliminamos la posibilidad de alteración de documentos, porque ya ahora cualquiera puede agarrar un PDF y decirle a un agente de inteligencia artificial que le ponga ahí que ganas el doble. ¿Por qué no? Eh, y bueno, pues en general, 2 de cada 3 personas que tienen historial laboral se encuentran activos en este momento o al momento de la extracción de este dato, ¿no? Eh, en general, la población llega a tener un promedio de 20 años de historial laboral. Ojo, no quiere decir que siempre hayan estado activos. Quiere decir que, pues, desde que cotizaron por primera vez a la fecha, en promedio, suman 20 años, pero pues aquí tenemos una rotación promedio de 20 meses, ¿no? A nivel general, país, ¿no? Y también cada vez que alguien pierde el empleo, en promedio tarda 13 meses en recuperarlo. ¿Qué quiere decir? Que si el empleo formal definía su capacidad de pago y pierde su trabajo, pues van a pasar un periodo difícil de en promedio 13 meses para poder recuperar esa capacidad, ¿no? En mercados eh, de empleo formal. Y ahora, vamos a hablar un poquito de la generación Z. En general, 6 de cada 10 tiende a rotar cada 12 meses, pero ya Gen Z representa el 33% de las consultas, ¿no? Lo que vemos aquí es el efecto que veíamos de la conversión, en donde en general tenemos, perdóname, para Gen Z tenemos el 28%, mientras que en generación X es 37%. O sea, lo que estamos viendo es que personas con historiales crediticios más consolidados, más maduros, pues tienden a tener mayores tasas de aprobación que las poblaciones más jóvenes, ¿no? En donde no necesariamente tienen la misma cantidad de elementos para ser aprobados. Y, y aquí es súper relevante entender que el mercado objetivo al que vayamos dirigidos nos va a dar mucho la interpretación que tenemos que dar de esta información, ¿no? De hecho, si no la están utilizando todavía, la información de empleo, de la línea telefónica y cualquier dato alternativo, ya es un
presente, ya es presente, ya lo están utilizando en el mercado ustedes y algunos de sus competidores. El que no se quede atrás, ya no es algo del futuro, ya es el día a día de la evaluación en México, ¿no? Y hablando de qué podemos hacer con datos alternativos, podemos primero identificar los datos alternativos que forman parte del núcleo de confianza. Todas esas fuentes que nos permiten identificar a la persona plenamente, que confirmar que es quien dice ser, pero además evaluar su reputación. Y tradicionalmente, pues la regulación bancaria nos ha hecho evidente, ¿no? La verificación biométrica como un elemento de verificación de identidad, ahí se incluye la prueba de vida, ahí se verifica si una INE es falsa o no, pero podemos ir mucho más allá de eso, ¿no? Como por ejemplo, verificar si es una línea telefónica que tiene buena reputación, dígase un plan de telefonía con pagado ininterrumpidamente durante 5 años, versus un SIM que acaban de comprar ahorita hace 4 horas, ¿no? A todas luces, se identifica que un SIM puede ser utilizado para modus operandi de fraude, eh, versus una línea con reputación, ¿no? Entonces, los elementos de datos alternativos que permiten la verificación de identidad pueden generar mejores experiencias, porque entonces puedes identificar anomalías desde más perspectivas para parar a quien debas y aprobar a quien sí, ¿no? En términos de capacidad, tradicionalmente, ¿no? Voy a sobresimplificar, sé que no lo hacen así, pero tradicionalmente el mindset es ingresos menos gastos por lo que sea que diga una política, ¿no? Es igual a la capacidad de crédito, ¿no? Realmente hay maneras muchísimo más sofisticadas de determinar el valor óptimo para un crédito. Y esto tiene un sentido de negocio muy relevante porque la capacidad óptima del crédito se convierte en un posicionamiento como el producto principal del cliente en México. En México los clientes le dan uso preferencial, en términos prácticos, a la tarjeta que tiene más monto, ¿no? Y determinar ese monto óptimo sin incrementar el nivel de riesgo del portafolio, pues es donde estamos compitiendo todos los días en el país, ¿no? Para determinar niveles óptimos, en círculo de crédito tenemos soluciones que permiten tomar la información crediticia para ver cuál es la capacidad de crédito de una persona y también tenemos datos alternativos para verificar pues, el salario de una persona en fuentes como el IMSS o el ISSSTE. Y en términos de cultura, ya sabemos que el historial crediticio nos permite entender la cultura de pago de una persona, porque la variable con mayor correlación para predecir un comportamiento futuro es ese mismo comportamiento en el pasado. Entonces, si no ha pagado antes, ¿qué te hace pensar que va a pagar en el futuro? Y viceversa, ¿no? Pero hoy en México tenemos un contexto de volatilidad en varios sentidos y ya no es suficiente entender ni la capacidad ni la voluntad de pago, sino incorporar también la resiliencia financiera. Responder la pregunta, ¿qué va a pasar cuando esa persona tenga una eventualidad en su vida? Por cualquiera de los aspectos que agregan volatilidad en su contexto, ¿no? Puede ser algo tan sencillo o tan administrativo, digamos, ¿no? Como pues, un periodo de desempleo, o puede ser algo tan severo como lo que vivimos esta semana en términos de inseguridad en el país y tal vez no puede ni siquiera trasladarse a su negocio o su punto de trabajo, ¿no? Ahí es importante entender qué activos tiene una persona y cómo va a poder hacer frente ante esta volatilidad, ¿no? Y finalmente en el contexto hablamos de fuentes de información que nos permiten conocer al cliente fuera de su perfil financiero, ¿no? Más allá de si ha pagado o no ha pagado, entender si es la persona correcta, cuál es el producto correcto y el momento oportuno para ofrecer algo, ¿no? Se escucha muy sencillo el decir, oye, pues es que si una persona está buscando coches, le ofrecemos un crédito automotriz. Pues sí, pero en la práctica, algo que sonaría como tan obvio y tan evidente, tiene muchos retos de implementación, ¿no? Y bueno, ya para cerrar y darles paso a entender las tecnologías,
Eh, Tenemos plataformas de e-commerce que están evolucionando a Embedded Finance. Están entrando al negocio de crédito. Esto no es un cliente en específico de Círculo, es una tendencia que estamos viendo en el país y en el mundo, ya es presente. También en temas de gig economy estamos viendo esa tendencia de embedded finance, tanto las empresas de gig economy ofreciendo servicios financieros como la información de gig economy siendo utilizada para evaluar servicios financieros, ¿no? Algo que se está viendo en el presente es que cuántos repartidores no ven todos los días, ¿no? Esos repartidores compran motocicletas y hoy esas motocicletas están viviendo el periodo de transición en donde el gig economy se ha reconocido como un empleo, como una fuente de ingresos incluida en la evaluación del riesgo para pedir esa motocicleta a crédito, ¿no? Eh, Q-Commerce, esto no lo voy a mencionar porque tenemos una invitada que sabe más que yo al respecto. Eh, pero sí estamos viendo que en Q-Commerce y en tiendas de conveniencia se está haciendo presente el embedded finance, ¿no? Algo que antes se pensaba como el negocio de retail digitalizado, hoy ya tiene un pie en el sector financiero, ¿no? Las redes sociales ya son un elemento de evaluación para identificación de anomalías y prevención de fraude y para evaluación de riesgo crediticio comúnmente utilizado. Ya el encontrar un solicitante de crédito que no tiene redes sociales es un evidente red flag. Y ya lo que se busca es consistencia, ¿no? Al menos en el mercado objetivo al que vamos, con las redes sociales que habitualmente tienen. El deepfake también es parte del contexto presente. Ya no es la historia de terror que contábamos hace algunos años con la democratización de la inteligencia artificial generativa. Ya cualquiera de ustedes, pero sobre todo los defraudadores, tienen acceso a inteligencia artificial generativa, pueden crear imágenes y videos imperceptibles al ojo humano. Y estamos en el punto en donde solo la inteligencia artificial detecta inteligencia artificial, ¿no? Y finalmente, el vibe coding es lo que va a terminar de cerrar el primer dato que les presentaba. Ya cualquiera tiene acceso democratizado al desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones web, software en general, a través de vibe coding, que es generación de código a través de inteligencia artificial. Y no quiere decir que en este punto cualquiera lo pueda hacer y que despidamos al equipo de ingeniería. Lo que sí quiere decir es que el esfuerzo y los recursos necesarios para una oferta 100% digital se disminuyen cada vez más en el mercado mexicano. Ese es el contexto actual y pues nada, continuemos, ¿no? Básicamente, yo lo que quería venir a comentar hoy, o por ahí para complementar lo que recién nos estaba contando Martín y explicar un poco, cuando hablamos de estas tendencias o nuevo paradigma financiero, desde nuestra óptica, ¿no? Y para darles un poco de contexto qué hacemos y quiénes somos, porque seguramente todos aquí saben quién es Círculo, pero quizás no tengan tan claro qué hacemos en YouFlow. Nosotros por ahí somos quienes ayudamos a las empresas a consumir todas estas fuentes de datos como las que recién nos comentaba Martín. Hoy en día el abanico cada vez es más grande, no es como antes que yo simplemente iba, consumía su historial financiero y algún otro dato más y con eso tomaba una decisión, de nuevo, sobresimplificando, como decía Martín, voy a tomar sus egresos, hacer algún tipo de fórmula, alguna política sobre eso y se terminó el tema. Ahora tengo toda una cantidad de nuevas fuentes de datos para validar otro tipo de cuestiones que hacen parte de este pipeline de la evaluación crediticia que se ha complejizado mucho, sobre todo desde la digitalización, y un poco ser orquestadores. Nosotros somos un motor de decisiones que ayuda a las empresas a tomar todos estos datos y definir cuándo usarlos, cómo, de qué manera, de forma natural, con inteligencia artificial, de forma más o menos compleja. Entonces, no, esto acá me parece que se mezcló la presentación. Ah, mm, ahora sí. Entonces, para dar un poco el contexto, algo que recién venían nombrando, nosotros desde nuestro lado vemos algo similar a lo que recién comentaban, que es un crecimiento moderado. Si bien estamos viendo un crecimiento en la cantidad de evaluaciones y en la cantidad de créditos convertidos y demás, lo que estamos viendo es
que la conversión de esos créditos es cada vez más difícil, la tasa de aprobación cada vez está mermando un poquito más, con lo cual obviamente nuestra tasa de adquisición está subiendo, cada vez se vuelve más complejo prestar. Con márgenes más estrechos, porque tenemos justamente, ¿no?, una presión entre la morosidad que está subiendo, los costos de adquisición, ya sea por e-commerce o, perdón, por e-ads o algún tipo de publicidad que cada vez crecen más. Y por sobre todas las cosas, un crecimiento muy grande en los últimos años del fraude, sobre todo digital, ¿no? Nosotros también vemos una multiplicación de más de 3 veces en esta métrica, lo cual está haciendo que, además de convertir menos, cada uno de esos créditos sean quizás un poquito menos rentables. Y por eso un gran foco en la eficiencia. Cuando nosotros antes decíamos que la tecnología era un habilitador, es decir, que a mí me permitía salir a competir, salir a prestar, me posibilitaba hacer todo lo que yo quería hacer, hoy en día lo que tiene que ser es un factor crítico de supervivencia, es decir, hacerlo de forma óptima y no simplemente poder hacerlo de forma automática. Esta es una frase que siempre decimos, vamos cambiando el año, pero siempre decimos lo mismo, no solamente que va a ganar el que más preste, sino el que lo haga en menor tiempo y con la mejor decisión. Y eso cada vez se está volviendo más fuerte porque estamos en un mundo donde ya no es tendencia, ya es una realidad, digo, tenemos que decidir en segundos, no podemos llegar al minuto, y esa decisión está haciendo que si nosotros tardamos un segundo más en tomar esa decisión, haya un competidor que haya venido antes que nosotros y se haya llevado a los mejores clientes. Entonces tenemos todas esas problemáticas que veníamos antes en cuanto a tomar la mejor decisión posible, porque cada vez está más complejo el mercado, pero necesitamos hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible. Después, bueno, esto no quiero ser repetitivo en parte de lo que veníamos hablando, pero la popularidad de la IA generativa ahora está haciendo que haya agentes autónomos que nos ayuden en la conversión de los créditos, con lo cual ya va obteniendo algún tipo de información antes de llegar a la evaluación crediticia. Y estos agentes no solamente asisten a las personas, sino que ya están haciendo procesos back office que antes se hacían manualmente. Es decir, a la hora de llegarle al motor de decisiones, todo lo que el usuario fue dejando en su proceso de solicitud de crédito, ya tenemos, si se quiere, un preprocesamiento de todos estos datos que antes no existían. Entonces, la IA se está integrando de forma silenciosa, ya no es más una tendencia, es como que me están llegando los resultados que fueron dejando estos pequeños trabajadores y mi proceso de evaluación crediticia tiene que poder tomar ordenadamente todos estos datos que yo antes quizás tenía que escribir de alguna forma en mi política y ahora tengo que simplemente poder usarlos en algunas ramas, de alguna forma confiando en que esos resultados sean correctos. Después vamos a ver que no, digo, uno tiene que tener ciertas validaciones para que esto no sea así. Eh, Esto, de nuevo, no es solamente poder prestar, sino también defender la rentabilidad. Hoy en día el mayor desafío, y creemos que la tendencia más importante es esta, algunas proyecciones recientes de McKinsey decían que la implementación estratégica de estos agentes de inteligencia artificial y automatización puede disminuir las tareas manuales hasta en un 50% y eso redundar en un 20% de reducción de costos. Pero obviamente para que sea una reducción de costos lo tenemos que hacer de forma óptima, ¿no? Que esto no afecte el resultado final que nosotros estamos esperando. Y también tenemos que poder hacerlo de forma escalable, ¿no? Cuando nosotros decimos que tenemos que ser capaces de hacer todo esto con todos estos datos alternativos y con todos estos algoritmos que los procesan en algún momento, tenemos que hacerlo de forma escalable donde nuestras plataformas estén preparadas para procesar un gran volumen de datos, pero sin tener costos ocultos también en eso, digamos, y es infraestructura ociosa que el día de mañana eso también redunde en más costos. Eh, Cuando nosotros decimos que las entidades financieras requieren herramientas sofisticadas, en verdad nos estamos refiriendo a eso, en que hoy en día tenemos que tener herramientas que nos permitan, por un lado, procesar toda una cantidad de datos, como recién nombraba Martín, que antes no existían, saber cuándo hacerlo, de qué manera, ejecutar inteligencia artificial sobre ellos en algunos casos, ejecutar reglas clásicas en otros, y que todo eso, que tiene un gran costo de cómputo detrás, nosotros lo podamos hacer de una forma ajustada y que vaya creciendo con nuestro negocio, que no sea simplemente infraestructura ociosa ahí esperando. Eh, Después, esto ya no es una tendencia también, es una realidad. Todo lo que es Open Banking y finanzas abiertas. Hoy en día tenemos una cantidad de APIs que nos permiten obtener datos de movimientos y transaccionalidad que complementa quizás a la información tradicional desde la que hablábamos en un momento. Creo que Martín lo dijo de forma muy clara, una forma de predecir un evento en el futuro, obviamente, es fijarme cómo lo hizo en el pasado.
Y nosotros siempre decimos, y cuando no tengo eso, lo mejor es tratar de estimarlo con algo parecido. Entonces ahí es donde nosotros decimos que todo este tipo de movimientos que nos dicen, quizás no tenga un dato validable de sus ingresos, pero sí tenga un comportamiento anterior de cuáles fueron sus egresos, el usuario me permita verlo. Eh, y la consolidación de las finanzas embebidas, que por un lado a mí me traen un mayor tráfico, es decir, ya no somos nosotros prestando desde nuestro portal, desde nuestra aplicación, sino que tenemos embebido nuestro crédito en otra plataforma, lo cual complejiza incluso la tarea porque antes quizás nosotros podíamos hacer nuestro formulario, pedirle el dato que queríamos al usuario, ahora quizás estamos con un e-commerce que dice, mira, yo tengo estos 3 datos y con esto yo te paso y vos decime si le podés dar un crédito a la persona, con lo cual tenemos que empezar a complementar también todos esos datos que me faltan que no pude originar al comienzo. Y en el caso de lo que nosotros decimos la biometría del comportamiento, que es algo que también recién venían diciendo, el mercado, como comentamos, ya nos tiene acostumbrados a todo lo que es la validación de la identidad de la persona en base a su biometría. Es una experiencia de usuario que medianamente todos hemos adoptado, pero ya es una realidad que hoy en día también no queremos molestar más al usuario y que tenga una experiencia de usuario donde se tenga que tomar una foto, ir a un fondo blanco que tenga luz, etcétera. Entonces, lo que tenemos que empezar a embeber en nuestros pipelines de originación de datos para detectar si hay algún tipo de fraude. Esto es lo que comentábamos recién de estos movimientos que decíamos antes, si son naturales, si no lo son, poder aplicar algún tipo de algoritmo de machine learning sencillo o complejo, dependiendo de lo que estemos validando, y en milisegundos poder procesar esos miles de datos que nos dicen si la persona y sus movimientos efectivamente suenan razonables o si pertenecen a ese 1% de las transacciones que debemos separar y validar manualmente. Eh, los pagos en tiempo real creo que es algo que se complementa un poco con lo que veníamos diciendo antes. Son datos que hoy en día podemos obtener de forma apificada, podemos complementar aquellos datos tradicionales, quizás con movimientos de compras y de distintos movimientos, no solamente en banca, sino también en billeteras digitales, pagos con QR, etcétera. Es información muy valiosa que de alguna forma ante la falta de información tradicional podemos complementar o incluso en el caso de un perfil medianamente débil intentar fortificarlo, digamos, por decirlo de alguna forma. Y la huella transaccional, que es eso que decíamos, que es el reemplazo quizás de estados financieros estáticos por modelos predictivos que nos digan cuál va a ser su liquidez real en base a movimientos que sucedieron hace segundos, ¿no? Y no algo que sucedió el mes pasado. Por eso decimos que es un motor de inclusión, básicamente porque la digitalización del flujo de caja abre puertas quizás a público que normalmente no hubiera sido sujeto de crédito, ¿no? Y no lo decimos como algo simplemente como un objetivo loable, sino hacerlo de forma segura, es decir, que nosotros podamos ampliar el mercado haciéndolo con la rentabilidad y con la tasa de conversión en morosidad que nosotros esperamos y que podemos tolerar. Em, Finalmente, y solamente para mostrar quizás algo que es importante y que obviamente no son todas buenas noticias y que no todo lo podemos hacer con tecnología, esto es una realidad que yo en estos momentos comento del mercado mexicano, pero que aplica a gran parte de Latinoamérica, creo que todos tenemos el mismo problema, y es que el 80% de las transacciones en compras hoy en día se siguen haciendo en efectivo. Con lo cual todo esto que nosotros recién nombrábamos es muy importante para cierto volumen de compras de ciertos montos, pero seguimos observando quizás en la cotidianidad una alta transaccionalidad en efectivo, que tiene que ver con la informalidad subyacente de nuestras economías, ¿no? O sea, son economías donde no es que la persona no quiera adoptar esa tecnología, sabe usarla. De hecho, México es uno de los principales adoptantes de billeteras digitales. El usuario promedio, y no solamente en Latinoamérica, en el mundo, creo que algo así como el 70% del público objetivo hoy en día ya las usa. Entonces, no es que no sepa usar la tecnología o que no quiera usarla, sino que simplemente hay una informalidad inherente a nuestras economías que hace que hoy en día es importante y quizás no una tendencia, pero un objetivo para los próximos años, intentar achicar esta brecha que hoy en día estamos viendo para que todo eso que recién nombrábamos pueda trabajar de forma mucho más eficiente. Y bueno, simplemente eso era lo que venía a comentarles hoy en día, y les dejo ya así con... Listo. 10 en punto, un minuto más antes, así de puntuales somos. Mi nombre es Víctor Galván,
Voy a tener el gusto de moderar esta charla que ya habíamos anunciado, Estado de Crédito en México y las tendencias 2026. Ya conocieron a Martín, ya conocieron a Santi y se integra a este panel Sahari Cabello, Head of Credit Strategy and Analytics en SPIN. Bienvenida, Sahari. Gracias, un gusto estar con todos. Bueno, ya vimos muy por encima. Martín, vamos a iniciar contigo. Gracias por tenernos aquí en tu casa, esta semana que es tan importante para todos. Y habías platicado muy por encima del estado del crédito en México y a mí me gustaría iniciar profundizando un poco más. Habíamos tenido una charla. En concreto, sí. Evidentemente no hay un crecimiento homogéneo ni para todos los productos ni para todas las industrias, ¿no? Habitualmente lo que sucede es que hay una redistribución. El crédito tiene una naturaleza muy noble, ¿no? En el sentido del otorgamiento. Em, Realmente cuando hay facilidades en la vida de las personas y oportunidades en la vida de las personas, toman el crédito porque tienen certidumbre, porque tienen oportunidades de crecimiento, ¿no? Y cuando tienen dificultades, también toman el crédito para afrontar esas dificultades, ¿no? Entonces, vas a ver que la colocación de crédito tiene esa nobleza. Algunos lo denominan como contracíclico, ¿no? Porque a pesar de que la economía se detenga, la colocación de crédito no tiene una relación este, directa, ¿no? Lo difícil viene a la hora de cobrarlos, porque queda claro que cuando la situación es positiva, pues hay capacidad de más, y cuando la gente toma crédito para hacer frente a la adversidad, la realidad es que ni siquiera está consciente de cómo lo va a pagar, ¿no? Simple y sencillamente necesita esos fondos para hacerle frente a esas situaciones, ¿no? Entonces, en términos generales, sí, el mercado está creciendo, va a seguir creciendo, pero la dificultad va a estar en la cobranza. Ahora, ¿está creciendo de acuerdo a lo proyectado o está por debajo de esa línea? Depende. Lo que te decía es que no es un crecimiento homogéneo. Si hablamos de productos o sectores específicos, no ves ese crecimiento y hay otros que lo exceden. Justo marcábamos, inclusive nuevos competidores que ni siquiera estaban proyectados, ¿no? Oye, el crédito en Q-Commerce, ¿quién tenía el objetivo para eso en el 2025? Pues realmente son industrias nuevas que se van abriendo, ¿no? Entonces ahí puedes decir que hay un crecimiento, mientras que en otras industrias que están siendo más relegadas, se ve que decrece el mercado. De hecho, un efecto interesante que ya tiene varios años es que si tú hablas con Sofoms, solo con Sofoms, te van a pintar un panorama muy adverso, ¿no? Y muy Sí. complicado, y que el mercado está decreciendo. No, no está decreciendo, se está reposicionando con las ofertas de crédito digital. Tocas un punto digital y ahí me gusta ir con Santi en todo lo digital, la tecnología, los motores. Desde tu perspectiva, ¿cómo está impactando la evolución de estos motores en la evolución del sector? Ujú. Sí, es que la realidad es que hoy en día sin un motor de decisiones, y ahora voy a volver a qué es un motor de decisiones, porque por ahí eso es, pero sin algún tipo de automatización, obviamente uno no puede ni siquiera participar de este tipo de... ¿Llegamos a ese punto? Es que si yo quiero otorgar digitalmente un crédito, ya hoy en día no entiendo como un otorgamiento digital simplemente que se conserven los datos y alguien venga mañana a leerlo. Eso sigue siendo simplemente un proceso manual que lo hice a través de un canal digital, pero no es realmente crédito digital. Entonces, si yo quiero hacer un crédito digital, lo que necesito es la obtención en minutos, como mucho, como lento, de esa decisión. En tu Y presentación decías que no solamente hay que tener un cliente, sino hay que tener a los mejores. a los mejores y rápido. ¿Cómo es esto? Porque es básicamente un filtro natural que sea en este ecosistema. Es como que alguien viene, pesca y no me viene a preguntar a mí solo. Le está preguntando a todo el mundo a ver qué le ofrece, las condiciones. Bueno, después Ari lo va a poder complementar mucho mejor que yo cómo se enfrenta a eso, pero estamos compitiendo en microsegundos por quién se queda primero con ese cliente. Y si hay alguien que está decidiendo más rápido, es el que se puede quedar con los mejores, porque básicamente fue el primero que le contestó, sí, te lo doy a X tasa. Entonces lo tengo que evaluar muy bien para darle un monto ajustado, no le puedo dar poquitito por las dudas.
y lo tengo que hacer muy rápido para que alguien no lo haya hecho antes que yo. Sagali, platicábamos antes exactamente de este punto, de los clientes que tienen SPIN. Cuéntanos esa cualidad que tienen y esa precisión que deben de tener para ir más allá de no le doy crédito a sí le doy, pero topado. Cuéntame un poco esta parte. Sí, a ver, antes un poco de contexto. El crédito que damos en Spin es digital. Entonces, justo tiene todos estos retos de que es digital a una base que es un poco más la base de la pirámide y también hay una importancia en qué tan digitalizados están y entonces esto está relacionado también con ciertas generaciones que también ya se platicaba antes y en donde estamos acostumbrados a una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, el reto que tenemos es sí obtener información, la información de crédito es súper importante, la información alternativa, pero ya que tienes toda esa información, pues no se toma la decisión sola, la necesitas orquestar. Entonces ahí es donde viene la importancia de estos motores de decisión para poder identificar de forma inteligente qué datos puedan estar jugando de acuerdo con ciertos subsegmentos que estemos atendiendo. Eh, Incluso, bueno, y la importancia del user experience, de la experiencia que pueda tener el cliente, de las fricciones que se puedan dar, es muy relevante. Cierto es que si quitas por completo fricciones, te aumenta el fraude. Si aumentas muchos, pues te da selección negativa. Y de nuevo, la importancia o el reto está cuando puedes orquestar de manera eficiente los diferentes elementos para poder tomar una decisión. Y la decisión, como bien mencionas, ya no es solo aprobado o rechazado, sino que es súper importante con qué condiciones aprobamos. Hemos visto en diferentes análisis de diferentes fuentes que hay veces que el cliente te podía pagar con ciertas condiciones o que te deja de pagar con otras. Muy sencillo de entender, monto, ¿no? Le prestas un monto, si te paga, le prestas un monto más alto y deja de pagarte. Entonces, de ahí que aquí las variables se amplían. Sí se hace más sofisticado, pero también esto abre la oportunidad para poder ser más inclusivos. Entonces, puedo decir, si te apruebo, aunque con estas condiciones, voy conociéndote, quizá en este caso, si tengo algunas referencias que no te ayudan mucho, te apruebo poquito. Si vas mejorando tu comportamiento, empecemos a hacer una estrategia en donde en los siguientes créditos te voy aumentando el monto. Low and grow se llama esa estrategia, ¿no? Y definitivamente hay que ser muy asertivos con el auto, ¿no? Mencionaban por aquí. O sea, sí hay que dar el monto adecuado y ante la duda, pues no hay que decir que no forzosamente, sino poder usar este tipo de herramientas. Martín, todos que pasamos por aquí vemos esta pantalla maravillosa que tienen detrás de este foro, ¿no? Y toda esta Big Data. ¿Cómo están utilizando precisamente esta Big Data para mejorar la precisión en la evaluación crediticia? ¿Cuáles son las fuentes que consideran ustedes el círculo más valiosas o que hayan dado una integración para este proceso más certera? Fíjate que la óptica de cuál es la fuente de información más valiosa es una óptica del pasado. Ya hoy más bien planteamos estratégicamente y de manera consultiva el job to be done de nuestros clientes y entonces a partir de lo que queremos resolver es que establecemos cuáles fuentes son útiles, ¿no? O sea, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Los datos de la línea telefónica. Pues es que esos pueden ser utilizados tanto para la cobranza, como para la prospección, como para la evaluación de riesgo, hasta para el monitoreo, ¿no? Y realmente no se trata de decir, bueno, pues entonces por eso este dato vale más que el otro, que solo puedo utilizar para el fraude, ¿no? Y más bien, cuando el negocio identifica una restricción crítica para alcanzar sus objetivos, define cuáles son sus prioridades y el job to be done que tenemos que resolver. Y a partir de eso, ya decimos, oye, fraude. Pues sí, fraude lo podemos abordar, pues desde identificación de anomalías en sus comportamientos de crédito, desde identificación de anomalías en su línea móvil, desde la verificación biométrica, la revisión de documentos, la verificación de la titularidad de la cuenta bancaria, para que no deposites dinero en una cuenta de otra persona, que no sea el solicitante. Y entonces te fijas, ya no se trata de cuál de estos 5 ejemplos que te acabo de dar vale más, sino cuál resuelve de manera más eficiente
el reto que tiene el cliente para crecer su negocio. Las tecnologías de automatización están cambiando esto con base en la data que te da Círculo y que te dan otros clientes. Y teniendo esto en cuenta, que platicamos como tendencias, que el año pasado totalmente con inteligencia artificial, ¿no? Bombardeaban por todos lados de inteligencia, pero justo ahora mencionabas esta inteligencia artificial silenciosa. ¿Cómo opera y cómo puede ayudar esta inteligencia artificial silenciosa a mejorar la automatización para llegar a estos resultados que habla Martín? Bien. Sí, a ver, creo que lo que pasó el año pasado es que todos nos vimos bombardeados, como vos decías, con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Como que de golpe todos veíamos que toda noticia tenía que ver con eso, lo cual estaba perfecto, ¿no? Porque era realmente revolucionaria la tecnología, pero de golpe se dejó de poner el foco quizás en otro tipo de inteligencia artificial que ya veníamos usando hace mucho tiempo y que con todos estos nuevos modelos que se generaron de lenguaje natural y demás, empezaron a formar parte de forma silenciosa de nuestro crédito, ¿no? Entonces yo lo que comentaba es, hoy en día lo que tenemos son pequeños modelos, quizás no tenemos un modelo gigante que hace todo y simplemente le meto la coctelera y sale un aprobado, rechazado y ya está, que es lo que todos quisiéramos porque sería lo más sencillo del universo, pero nos dimos cuenta quizás el año pasado que no era tan fácil. Entonces un poco si se quiere, parafraseando lo mismo que decía Martín, así como tenemos distintos datos que sirven para distintas cosas, lo que empezamos a tener son pequeños modelitos muy potentes, pero mucho más específicos para distintas cuestiones y problemas mucho más específicos de cada momento de la originación del crédito. Entonces tenemos uno muy específico como, no sé, por ejemplo, para validar si esa línea de teléfono efectivamente está funcionando bien. Entonces obtenemos, por ejemplo, los datos del servicio de Círculo, también, no sé, obtenemos cómo funcionó la validación que se le envió en un mensajito de texto, algo por el estilo. Mezclamos toda una cantidad de cosas, o en qué otros créditos se utilizó, etcétera, el mismo celular. Y todo eso, hay un pequeño modelo que se va a encargar de decirte esta etapa, hasta qué punto valida y cuál no. Y eso te va a habilitar quizás que te vayas por una rama completamente distinto dentro de tu propio onboarding. No es más un onboarding estático donde yo simplemente pido cierta cantidad de cuestiones de forma fija y me voy, sino que dependiendo de en qué punto me encuentro con ese pequeño agente anterior, me voy a tener que ir por otra rama completamente distinta y pedirle datos completamente distintos a cada usuario. Y eso van a ser pequeños agentes que me van a ir guiando en esa experiencia de aprobar el crédito y finalmente el motor de decisión va a tener que tomar una decisión final sobre todo eso que se fue generando. Pero es algo mucho más dinámico de lo que era antes, no es simplemente una experiencia estática. Y hace poquito hablábamos, recién en el break hablábamos con alguien que decíamos, y eso siempre visto desde la perspectiva de riesgo crediticio, ¿no? Pero nosotros somos una parte en la organización y obviamente nosotros quisiéramos pedir todos los datos todo el tiempo y tenerlos almacenados y el día de mañana modelar, pero no podemos pedirle todo a todo el mundo. Entonces, nos encontramos también con que del otro lado nosotros no podemos generar una fricción enorme sobre los usuarios y para eso vienen a ayudar todo este tipo de modelos específicos. Estamos yendo entonces, para bajar este término, los que no entendemos tanto, estaríamos hablando de que cada cliente, cada empresa, cada sector es llevar la hiperpersonalización En esencia. para cada uno de ellos, que a su vez lo van a hacer con sus clientes. Es que básicamente, y para llevarlo a algo mucho más sencillo, pedir 100 datos, de los cuales yo ya sé que por el perfil que tiene el cliente del otro lado, 90 van a estar vacíos, no tiene sentido. Es como que yo me tengo que enfocar en pedirle más información sobre eso que sé que voy a necesitar y sobre eso que el usuario del otro lado va a tener. Porque si no voy a generar una mala experiencia de usuario y al mismo tiempo mis modelos tampoco van a funcionar. Y acá me gustaría para Sahar, ¿cómo estás abordando, en el caso muy concreto de ustedes, este desafío que es otorgar crédito pensando en su base de clientes a personas que no están bancarizadas o que tienen historiales crediticios limitados? Sí, justo esta información alternativa es muy útil porque nos ayuda a entender o a complementar el perfil del usuario. Definitivamente la información de crédito esa es inmutable, o sea, sí nos sirve mucho, pero el hecho de que no siempre se tengan todos los datos, buscamos evitar pedirle al cliente un cuestionario enorme que de pronto a lo mejor en ciertos segmentos puede ser poco digerible o poco comprensible cierta información que se necesita, y en su lugar complementamos con información que adquirimos de ciertos proveedores, que es Cerquesta,
para poder tomar esas decisiones clave. O sea, realmente es el reto es bueno, fraude y riesgos realmente, y el ir creando como ciertas claves ciertas capas de validaciones que nos ayuden a tener ese complemento para poder discernir entre este es un cliente que puede ser fraudulento, que va mostrando ciertos rasgos o ciertas preocupaciones, ciertas alertas, y entonces ahí viene la importancia de en esos segmentos irme enfocando para pedir más información, y otros casos donde quizá, hablando de estos y en los segmentos, donde quizá no muestran tantas preocupaciones, tantas alertas, y entonces ahí es posible simplificar un poco el proceso y no sobrecargar con mucho más información. Pero en general, lo que he visto es que es mucho más valioso el poder obtener un dato que puedes validar versus pedirle al cliente una información, un cuestionario ahí interminable de datos, que probablemente está cansado, no entendió, te contestó lo que quiso, o lo que se le ocurrió, y realmente no te va a dar el valor. ¿Cómo revisamos el valor? Pues bueno, ahí sí ya entran modelos matemáticos, machine learning, ¿no? Otro tipo de modelos un poco más sofisticados, pero justo combinamos información que sea comprobable con tecnología, con ciencia, ¿no? Con estos modelos de inteligencia artificial tipo machine learning, para poder dar como una visión más completa, y en aquellos casos donde definitivamente la información es demasiado escasa, entonces podemos llegar a hacer experimentos. O sea, tú te crees tu propia data. Ujú. No pruebas, bueno, vamos a probar qué pasa, que si ahora sí le presto. Y de ahí empiezas a crear tus propias técnicas. Martino, esta data, datos alternativos de los que estamos hablando, ¿cuál es su nivel de precisión y de valor cuando los Ujú. estamos con los datos crediticios convencionales en segmentos que sí son históricamente bancarizados? ¿Cuál es el nivel de precisión y de valor que pueden ofrecer? Bueno, la primera gran aclaración que hay que hacer es que se trata de información determinística real. ¿Qué quiere decir? Pues que sí son datos verificables, ¿no? O sea, no es que le preguntas a alguien en una aplicación, oye, ¿y tú cómo cuánto ganas? ¿Entre 10 o 20 mil pesos o entre 20 y 50? Pues con ganas de que le apruebes el crédito, le va a poner ahí entre 20 y 50. Cuando pones a un promotor de crédito al que le pagas por cada solicitud que se aprueba, ¿qué crees que va a poner en esa solicitud, no? O sea, el problema de la información declarada es que es eso, no tienes la certidumbre completa, no es información determinística como ir a consultar a la fuente. Cuando vas al IMSS y sacas el dato del salario, no hay manera de interpretarlo y no hay manera de declararlo diferente, no son datos duros. Entonces, ahí está el primer valor en donde independientemente de que se habiliten las experiencias digitales y los procesos de aprobación en menor tiempo, es dato de valor real. Cuando tú inviertes en datos determinísticos, pues estás invirtiendo en datos que te aportan valor para evaluar de manera correcta a la persona, ¿no? Cuando estás haciendo inversiones y procesos, estás invirtiendo recursos básicamente para rechazar. O sea, porque, oye, pues es que esto me lo pueden responder el 100% y tengo una tasa de hit del 100%, pues porque siempre me lo pueden responder, sí, pero muchas veces vale más el obtener valor del 80% de un dato, con una tasa de éxito del 80%, que rechazar con el 100% de tasa de éxito de un dato, ¿no? Entonces, pues nada, tiene un valor contundente y tangible al ser información real. Y aquí es donde también caemos en muchas zonas grises, ¿no? De hecho, digo, ya me agarré el dato telco de ejemplo, ¿no? Eh, pero nosotros, por ejemplo, trabajamos en interconexiones tanto con Telcel como Movistar, ¿no? Y vale más un dato de Movistar que un dato inferido de Movistar. Entonces, ese es el claro ejemplo de pagar por valor real versus pagar por rechazar, porque cuando tú estimas información de una fuente en otra, tienes riesgos de generar, para empezar tienes sesgos, ¿no? Porque la población que estás observando no es la misma,
pero también tiene riesgos de penalizar o sobreestimar una población extrapolada con la otra. Cuando hablamos de Telcel y de Movistar, estamos hablando de compañías con equipos celulares diferentes, con planes diferentes, con segmentos de mercado diferentes, ¿no? Y entonces, el no tener el dato real y asumir que puedes estimar una población a partir de otra, no siempre es válido. Santi, en tu presentación hablabas de la experiencia del cliente. Ujú. O sea, no solamente del lado de la empresa, de la institución que otorga esa ley, sino también de la rapidez con la cual tiene una respuesta el cliente. Esta es totalmente tuya. Estas tecnologías de automatización entonces transforman en lo operativo al sector financiero directamente. ¿O cuál es el impacto que tú verías en esta experiencia del cliente con esto? Eh, sí, es que en realidad es operativo, sí, o sea, porque hace en segundos lo que yo tardaría mucho más tiempo de hacer manualmente, eso sí, claramente, pero también es un beneficio a nivel riesgo crediticio, porque a mí lo que me permite también es abarcar toda una cantidad de cuestiones que yo manualmente no podría hacer. O sea, las personas tienen un límite en cuanto a la cantidad de variables que yo puedo operar manualmente. Tienen otros defectos también como tener sesgos. Por ejemplo, uno podría tomar en cualquier operatoria manual distintas personas que evalúan el mismo público, en la misma sucursal, en la misma área, etcétera, y vería que tiene tasas de aprobación completamente distintas cuando en teoría el manual crediticio es el mismo para ambos, o se ven sesgos donde tienden a, no sé, supongamos, a aprobar a agentes de cierto rango etario porque dicen este me da más confianza por tal cosa. Todo eso las máquinas no lo tienen, son frías en el buen sentido, digamos. Aplican, Discriminan de una manera. discriminan, sí, sí, o por lo menos discriminan de la forma que uno le dijo, por lo menos. No escribieron un manual para que después haga otra cosa. Con lo cual, si se equivocan es porque uno les dijo que haga algo que estaba mal. Pero en esencia también me permiten procesar una cantidad, supongamos miles, millones de variables en paralelo que una persona no tendría forma de aplicar reglas sobre eso. Y yo quiero dar el ejemplo concreto, por ejemplo, cuando decimos, uno dice vulgarmente, no sé, supongamos, en la política conecté a círculo. Y eso, en verdad, hoy en día, si uno mira, por ejemplo, la definición de las APIs de círculo, son 20, 30, 40 llamados distintos que yo puedo hacer sobre esa API. Y por ahí lo que hice fue un camino donde primero voy a un llamado, en base a eso me fijo y digo, no, tengo que ir a buscar este otro dato. Y voy armando todo un camino donde en un segundo hice 10 llamados distintos en base a lo que fui encontrando en cada uno de esos puntos. Es una persona, si lo tiene que hacer con papeles y haciéndolo manualmente, digamos, o tiene que tener u- una capacidad analítica mental extremadamente buena y tengo que poder clonar a esa persona para que lo haga en 1000 lugares al mismo tiempo, o realmente tengo que hacer que las computadoras lo hagan. Lo cual no es que solamente está haciendo lo mismo de forma automática, sino que en esencia me está habilitando a hacer cosas muchísimo más complejas y eso obviamente redundan en mayor eficiencia y menor mora. No es el tema. Estamos en estado de crédito, a mí qué tendencia. Sin embargo, con esta respuesta me viene. Ayuda entonces con estos sesgos que tratamos de eliminar al poner los procesos y las órdenes. Ayuda a una inclusión, ¿cierto? Sí, porque, a ver, en cierto sentido me permite hacer políticas específicas para. No es que tengo un one fit all, digamos, no es que tengo una política que es la política de crédito. En verdad, lo que yo tengo son distintas políticas que atienden a distintos segmentos y que se alimentan de distintas fuentes de datos, porque obviamente no todas son acordes para todos los segmentos. Y lo que yo puedo empezar a hacer es eso. Digitalmente yo puedo tener distintas ofertas, distintos productos, distintas políticas para cada uno de esos segmentos y hacerlo sin tener que, supongamos, tener eh, tres infraestructuras distintas de tres compañías distintas que atendan tres segmentos distintos. Con lo cual sí, en esencia sí, pero obviamente con todas las dificultades que recién nombrábamos. Digo, la idea parece sencilla, pero obviamente la implementación tiene sus complejidades y por eso son tan complejas hoy en día las políticas crediticias. Y acabamos con esa complejidad. Vimos un listado Ujú. de aspectos que hace un año, hace 2 años, ni siquiera los teníamos en el radar, que no existían. Y no han tratado, han conseguido en círculo de tomar también esta data de estos esquemas, de estos productos, de estos competidores, que tanto ha levantado la complejidad ya para que a Spin, por ejemplo, o a cualquier otro competidor de la industria pueda ser más sencillo su aprobación. Bien, voy a cambiar la palabra complejidad por nivel de sofisticación.
O sea, el state of the art en nuestros clientes ya no es una regla de evaluación o un modelo de evaluación estático. ¿Qué quiero decir? Los mismos datos y las mismas fórmulas para todos. Ya más bien el state of the art, por varios factores, es una evaluación más dinámica. Lo que vemos es que, voy a sobresimplificar, ¿no? Pero ya no se ve un score, sino se ve una cascada de modelos. Entonces, esto se promueve sobre todo por eficiencias financieras, porque tenemos datos y modelos predictivos desde centavos hasta decenas de pesos, y evidentemente cuando puedes tomar una decisión de otorgamiento con datos de centavos, lo priorizas. Pero cuando no puedes, no vas a dejar ir al cliente así tan fácil, ¿no? Sino que ya empieza este dinamismo de incluir datos adicionales y modelos adicionales, probablemente más caros porque son también más predictivos, este, pero ya no es una evaluación estática fija igual para todos. Es un poquito lo que comentaban, ¿no? De no solo identificas el segmento y defines qué información vas a tomar en cuenta para ese segmento, sino que además en un mismo segmento puedes optimizar los costos incorporando o priorizando pues, datos que te permiten tomar la decisión de manera económica y después incluyendo datos que a lo mejor no son tan económicos, pero en términos generales te permiten tener una tasa de aprobación mucho mayor, ¿no? Y conectando con el tema de inclusión financiera, realmente esto es lo que va a traer el siguiente gran avance en inclusión financiera. Va a venir a partir del Embedded Finance, habilitado por datos alternativos, ¿no? Y en donde vamos a poder otorgar créditos donde antes no podíamos. Y esa es parte de las tendencias. Sajan, esta parte, platícanos, ¿qué tendencias están desarrollando? ¿Qué ves tú directamente a tu sector como esta tendencia aplicada para Speak? Sí, a ver, definitivamente nos estamos sofisticando. Coincido también con algo que Martín mencionaba en su presentación estos datos ya todos los tenemos, o sea, ya no es Ujú. lo tomaré o no lo tomaré, o sea, ya es una decisión que si no lo tomas te quedas atrás. Entonces, ¿cómo enfrentar esta sofisticación? Lo que sí es muy importante es, bueno, nos metes a modelos que también son sofisticados, que de pronto reciben cientos o miles de variables, las combinan en estos motores de decisión y entonces a los que estamos dando ese crédito lo que nos queda es tener métricas muy claras de monitoreo, de trazabilidad, de poder ver qué efectos se están produciendo. Es real que se pueden producir sesgos, entonces tenerlos claros, estudiarlos, monitorearlos, combatirlos en el momento en que uno los identifica, y eso es a través de un mindset diferente, o sea, ya no es de chécale la tarea al señor que estaba antes siguiendo el manual de crédito, sino, a ver, esto es algo complejo, sigue otros medidores a través de los cuales puedes identificar estas preocupaciones de sesgos, de segmentos a los que no estás atendiendo bien, de ciertos riesgos o ciertos segmentos en los que se te está yendo muy alta la mora y entender si es un tema de fraude, de crédito, de producto. Entonces, es un tema de seguimiento, monitoreo, trazabilidad para tener un gobernanza adecuado. Para allá iba, morosidad, sigue siendo el gran villano de la historia. Por supuesto, sí. Sí, o sea, realmente el hecho de no dar el reto de inclusión financiera es, bueno, ¿por qué no le dan dinero a todo mundo, no? Bueno, porque si no deja de ser sostenible. Entonces, realmente, si estamos dando crédito y no es sostenible, pues eso realmente no va a escalar, ¿no? Entonces, sí necesitamos que sea sostenible. No sé si tengas esta medición o si la tengas en la mente, seguramente la tienes. Estos porcentajes de morosidad, a raíz de la implementación de estas tecnologías digitales, de estos motores, automatización, machine learning, y todo esto, ¿cómo se ha comportado? ¿Cómo ha venido la morosidad? Si ya aplicándolo directo a ti, ¿ves una baja? O sea, lo que he visto es la importancia de ir aprendiendo, o sea, de pronto y de ir experimentando. Entonces, típicamente la estrategia es empezar con reglas un poco más genéricas, pensando en un negocio que inicia,
y a partir de ahí se reúne información para ir siendo cada vez más asertivo o para ajustarse a temas estacionales o a ciertas realidades como la que vimos en su momento con pandemia, ¿no? Entonces, sí es un proceso constante de reaprendizaje, ¿no? Y por algo estos modelos también se llaman de la máquina que aprende, ¿no? Porque realmente de eso se trata, de ir, sí aprendemos del pasado, pero algo sumamente crítico es poder tomar las decisiones rápido cuando es necesario cambiar un criterio. O sea, cuando de pronto está disparándose mora y descubrimos que había fraude, lo que hace la diferencia a nivel competitivo es que puedas cambiar y ajustar tu política lo más rápido posible. Que ahí entras, porque te veo asentando en un Sí, sí, nivel. sí. Es que, a ver, sí venía pensando en eso, pero además quería justamente resaltar otra cosa. Muchas veces, como bien decía Sahari, uno empieza a aprender de los datos y a decir, bueno, a este segmento lo estoy atendiendo mal, tendría que cambiar esta regla, tendría que juntar un dato extra en esta otra. Y todo eso muchas veces son, si se quiere, teorías validadas por datos de laboratorio, donde uno dice, con lo que pasó hasta ahora, parecería que fue así. Y uno también tiene que poder hacer experimentos en tiempo real y decir, supongamos, por decir algo, perdón. Por decir algo, tengo, no sé, esta nueva idea de política de aprobación que incluye también este nuevo dato, etcétera, y no puedo simplemente lanzarme a la pileta con mi idea y decir a partir de ahora cambio todo mi proceso de aprobación y vamos con esto, porque yo cuando ya me entero que eso no funciona, ya pasaron quizás miles de créditos en el medio y esos siguen viviendo y evolucionando y durante meses yo voy a tener que lidiar con ese problema. Entonces también tengo que tener la capacidad de poder hacer pruebas sintéticas quizás con el 1%, 2% de mis aprobaciones, lo cual también hace un poco más, eleva un poco la vara en el nivel que requieren hoy en día las evaluaciones crediticias. No solamente tienen que ser dinámicas, muchas veces tienen que ser segmentadas, poder hacer pruebas, decir de forma con algún tipo de criterio o simplemente al azar. Voy a tomar un 1% de mi cartera y ver qué pasa con esto, ver si valida lo que yo había visto en laboratorio. Implementación, perdón que te interrumpa, Sam, puede hacerse ahora, por ejemplo, en Influence, se puede hacer de manera inmediata, ¿no? O sea, no Es que, necesito esperarme a que llegue el ujú, problema, o sea, lo haces y es que, a es que, partir de ahora el es que hoy en día ciclo de solicitudes, vamos a aplicar esta nueva política. Es que hoy en día es una necesidad, digamos, casi inevitable, digamos. Tu herramienta te tiene que poder dejar hacer eso, porque hoy en día nadie podría simplemente decir, voy y cambio todo mi proceso y hago un lanzamiento masivo de esto, porque necesito justamente aprender. Necesito que de alguna forma controlada yo pueda aprender. Es más, quizás hasta te podría ir al extremo y decir, tu herramienta te tiene que dejar prestarle a todo el mundo en ese 1%. Yo ya sé que en el peor de los casos va a ser un 1% más de mora, porque todos van a ser morosos, pero estoy pagando para aprender y para ver qué pasa con si yo le prestara a todo el mundo, como decía, a cuáles en realidad les tendría que haber prestado y a cuáles no. Y eso es un aprendizaje que uno tiene que invertir a veces cuando es una empresa nueva. Pero sí, a ver, obviamente Uflow lo permite hacer, pero no porque seamos, digamos, unos genios, sino porque realmente es una necesidad. Hoy en día no se puede no tener ese tipo de... Ya cruzamos, veo que aquí el reloj que es implacable nos hace cruzar la media y me gustaría que fuéramos hacia la visión a futuro, ya que estamos en tendencias 2026 con todos estos elementos que han surgido. eh, ¿Cuál es el rol que van a tomar? No que ya tienen, que vimos que ha sido un salto agigantado, quien está semiautomatizado simplemente está rezagado, tienes que estar totalmente automatizado y sí echar ojo, eh, pero teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las tendencias futuras que podrían moldear más hacia donde queremos ir, hacia ese crecimiento que requiere en este caso específico el crédito mexicano? Fíjate que hay que reconocer que no hay fórmula mágica universal para todos. Hay que reconocer que cada quien domina su segmento, cada quien entiende muy bien a sus clientes, cada quien tiene esas conversaciones y esa retroalimentación de su mercado específico. Y en el caso del círculo de crédito, no pretendemos decirle a nadie lo que mejor sabe, ¿no? Sino más bien pretendemos brindar estos insumos para poder automatizar todos esos flujos, ¿no? Ya no estamos trabajando
simple y sencillamente vendiendo un dato, sino estamos buscando consolidarnos como socios estratégicos en una relación de negocios de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, no se trata de decirte cuál es el dato que en el futuro va a cambiar el mercado del país, porque no hay uno solo. Hay más bien un trabajo muy consultivo y muy especializado en cada una de sus empresas para alcanzar su máximo potencial juntos. Y la que necesiten, tú la tienes. Ujú. O sea, la misma. Pensando a futuro, pensando en estas tendencias, estamos iniciando el año, pero tienen ya las proyecciones muy hechas. ¿Cuáles son estos agentes? ¿Cuáles son estas características que verías como tendencias a atender en el año? Sí, una de los temas importantes, uno de los temas importantes es ser muy asertivos en el producto que otorgamos. Sabemos que estamos dando crédito con responsabilidad. Queremos, y es un reto aún que tiene un camino largo adelante, la inclusión financiera, pero no se trata nada más de dar crédito por darlo, sino de tomar datos, tecnología, inteligencia interna para realmente buscar dar a los clientes el producto que les puede funcionar y de esa manera abrir oportunidades. Entonces, creo que ese es el reto. Combinar todo para abrir oportunidades y combatir temas como la inclusión financiera. Llevamos hablando de inclusión financiera hace 5 o 6 años. A mí me parece, vaya, no lo digo porque no tengamos que hacerlo, al contrario, pero me parece un poco increíble que sigamos y antes de pasar a tus conclusiones, no sé si quieran agregar para mí no ha tenido el crecimiento o sigue siendo un esquema un tanto olvidado por muchas instituciones, ¿no? La inclusión. Si seguimos en 2026 hablando de eso es porque es una deuda pendiente. ¿Es así? Yo pienso que sí, sí lo es, o sea, es un compromiso que tenemos. La tarea no es fácil porque, repito, ¿no? No es cuestión de dar el dinero y ya, sino de cobranza, hablábamos de, pues bueno, de educación financiera. Yo estoy hablando ahora de dar el producto adecuado también. Entonces, sí, y de darle los medios. Están los medios digitales que también te causa cierta segmentación. Combinarlo con el medio físico es como ese reto, lo físico más lo digital para poder llegar a segmentos que históricamente no han podido ser alcanzados y con todos esos elementos poder identificar cuál es la mejor forma de evaluar y tratar a los usuarios. O sea, tratar me refiero a qué tipo de crédito pueden recibir. Santi, sí, ahora sí. No, Cuéntame. igualmente solo quería agregar, en ese punto creo que sí, vamos a seguir hablando por un tiempo de inclusión financiera, porque no es una tarea sencilla y es un segmento muy grande, pero creo que no estamos igual que hace 6 años, que eso es lo bueno, porque si estuviéramos hablando hace 6 años y estuviéramos en el mismo punto, ahí sí sería más preocupante, pero creo que si miramos cómo era la realidad del mercado hace 6 años y cómo es ahora, hay soluciones que se idearon para ese segmento que no existían. Este, y de hecho uno lo nota hasta en la publicidad en la calle, ¿no? O sea, a dónde apuntan los productos financieros. Antes tenían un segmento muy marcado y ahora ve incluso una guerra por segmentos medios y medios bajos, con un montón de apps que uno las ve presentes incluso en la vía pública, ¿no? Que hace 6 años no era así. Con lo cual creo que falta mucho por hacer, pero no estamos tan mal como hace unos años. Vamos bien. Ahora sí. Tendencias 2026. Abundando un poco antes de pasar, ya nos vamos a ir un poquito rápido para que puedan hacer preguntas si es que las hay. A ver, bueno, creo que algunas ya las nombramos, sobre todo en la presentación, en cuanto al uso de Machine Learning de forma mucho más concisa en algunos puntos y demás, pero creo que yo lo que sí quiero destacar también es, el año pasado creo que hicimos un ejercicio similar a donde hablamos de qué es lo que veíamos como tendencia. Creo que muchas se cumplieron. ¿Vos, Santi? Ujú. Ya 2 años. Ya 2 años, bueno, para mí pasó hace ayer. Y creo que muchas se cumplieron, otras no tanto. Pero creo que lo que sí es importante es que estas tendencias aparecen, quizás algunas no las veías venir y es como que te revolucionan el mercado. Entonces creo que en verdad lo que nunca va a cambiar es que tenés que tener una capacidad de adopción ágil de esas tecnologías. O sea, va a aparecer algo que va a cambiar todo y el primero que lo adopte va a tener una ventaja competitiva. Y eso era así hace 2 años, hace 3 y hace 10. Con lo cual, así como Martín decía, nosotros lo que venimos es a dar esos datos que le van a servir al cliente para dar el mejor crédito como él lo sabe hacer. Y nosotros lo que venimos es a facilitar la adopción de esos datos, a
de alguna forma meterlo de forma sencilla en todo este proceso que es la evaluación crediticia y que las empresas básicamente piensen en cómo dar mejores productos y cómo utilizar estas nuevas herramientas en su política crediticia y no se preocupen por la cuestión técnica y las adopciones, que bueno, para eso está YouFlow y en ese sentido venimos a facilitar esa parte. Perfecto. Ahora sí, con este espacio, por si tiene algunas preguntas, alguna muy puntual para alguien, me voy a ir por como los vi. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto y muchas gracias por dar increíbles reflexiones. Hablabas mucho de embedded services como una parte o una tendencia que la BIM viene. Yo me animaría a preguntar como cuáles son las barreras para que eso se genere. Yo me enfoco en el sector vivienda, muy específico en vivienda para bajos ingresos, para familias de bajos ingresos. Y justo también es una tendencia no solo desde la compra de la casa, sino más bien compra de materiales o crédito para comprar materiales o crédito para pagar la mano de obra o el albañil o acabados, en fin. ¿Cuáles son esas barreras que ustedes perciben para que en vez de services, o sea, siga fluyendo o qué hay que hacer para atraer a esos otros actores, digamos que son casas de materiales o otros, para así empiecen como a vincularse y se puede generar un poco más de conexión y aquí incluso el mercado? Ah, a mí, a ver, A ver, vamos a sobresimplificar porque la vida no es complicada, nosotros la hacemos, ¿no? Y si volteamos a ver la historia de los más grandes colocadores de crédito en México, en específico tarjetas, pues evidentemente antes de la banca había un mercado informal en el país, llega la banca y tenemos grandes colocadores de tarjetas. Ahí la historia no termina ni se consolida, más bien empieza. Porque después de la banca, los más grandes colocadores de tarjetas fueron retail, tiendas departamentales. Hubo un momento en la historia donde las tiendas departamentales colocaban más tarjetas que cualquier banco. Y luego, superando a las tiendas departamentales, llegan las fintechs. Y luego, pues nada, llega un momento en la historia de México donde el mayor colocador de tarjetas es una fintech. La tendencia, una de las tendencias que viene para los siguientes años es que el mayor colocador de tarjetas potencial ya no sea una fintech en el estricto sentido de la palabra, que solo ofrece un servicio financiero, sino que sea un servicio de embedded finance, algo que ya tiene una plataforma de millones de usuarios en el país, solo no les da el crédito, ¿no? Pero ya existen esos mercados cautivos disponibles, ¿no? Ahora, si te fijas, ¿cuál es uno de los factores importantes que se repite en cada una de estas olas? Es el acceso a la información. Digamos que la banca tiene acceso a la información que el mercado informal no tuvo en su momento. Las fintechs empiezan a recabar más información de los usuarios de lo que hacía la banca tradicional y el embedded finance recaba todavía más información, pues porque además de la información disponible de tu teléfono, pues sabrán qué tan seguido pides pizza, para cuántas personas, en cuántas direcciones, si eres si pides comida por una persona o para tres, si compras cosas de metaleros o de vaqueros, ¿no? Cosas que, digamos, antes no había acceso, ¿no? Entonces, mm, es una barrera, pero al mismo tiempo es un habilitador para que el embedded finance pueda tomar mejores decisiones que el resto de sus antecesores, ¿no? En términos de este ejemplo, ¿no? Realmente aquí lo que hay que entender es, primero, cómo creas esa comunidad de usuarios que independientemente del negocio de crédito se consolida y existe por el intercambio de algún servicio, y a partir de esa información adicional y ventajosa que tienes de ese mercado, consolidas una oferta de crédito. Entonces son las dos cosas. Esa información es tanto la barrera como la oportunidad o la ventaja de este modelo de negocio. ¿quieren agregar algo? Nos vamos con otra. Y bueno, ¿hasta en qué asiento del cine te gusta sentarte, no? Ya lo sabemos. Exacto. Sí, yo creo que volviendo al tema de esta inclusión financiera, con los datos del año pasado, el
La economía informal creció casi el 3%, la economía formal creció el 0,5%, lo cual ya te dice mucho. Y además perdimos de estar en un 50% de la economía formal, los subimos a 45%. Ujú. En la tendencia parece que vamos para atrás. ¿Cómo están como viendo la oportunidad aquí? Porque pues mucho es cash precisamente para no estar bancarizados. Los pinpoints entiendo, ¿no? O sea, código postal, puedes ir sacando mucha esta data, ¿no? Pero si parece que estamos en esta regresión y la gente no se quiere bancarizar por las razones que sean, principalmente que no llegue el SAT y quizás a tasar impuestos porque gane más de 15,000 ese mes. ¿Cómo están como abordando esta situación donde vamos para atrás en este sentido? ¿Qué propuesta le puede poner a una economía como la nuestra que no se quiere bancarizar porque le tiene miedo a hacer? Sí. Yo creo que una de las palabras clave es la confianza. O sea, lo que buscamos al momento de otorgar crédito, si es una perspectiva enfocada al usuario y generar confianza. O sea, al final, pues bueno, todos hemos atravesado estas situaciones donde requerimos un financiamiento, ya sea por un tema de urgencia o por, no sé, una oportunidad, ¿no? De adquirir algo. Y vale, tienes que pedir dinero a alguien, ¿no? Entonces, una opción es ir con tu compadre a que te preste cash y la otra opción es, pues, tomar una herramienta en la que a través de una experiencia que conoces, que es simple, que es clara, que es justa, que a lo mejor si no conoce mucho de ti, te puede hacer sentido de, bueno, pero me prestó poco, porque no me conoce, que te va ayudando, te va acompañando mientras te va conociendo. Creo que esa es como una de las formas en la que estamos apostando para poder llegar a esa confianza de los usuarios y tener que conozcan el soporte que pueda haber por parte de los otorgadores de crédito. Ujú. Sí, ahí solamente para volver a algo que nombrábamos, que era esto de aplicar por ahí modelos sobre algún tipo de movimiento o consumo de estas personas, muchas veces lo que uno encuentra son ciertas contradicciones entre el ingreso en blanco, por llamarlo de alguna forma, que siempre suele ser el mínimo indispensable como para poder moverse por la vida sin que, sin que a uno le pidan algo, y los consumos que hace, ¿no? Donde por ahí es una persona que dice gana, o por lo menos tiene en blanco X cantidad de pesos, pero tiene cierto abono de cierto tipo de telefonía móvil o cierto tipo de servicio que tiene que pagar de forma digital, porque lamentablemente no tiene otra forma de hacerlo, que no se condice con ese nivel socioeconómico, ¿no? Donde uno en esencia está buscando esas contradicciones en los perfiles, ¿no? Y decir, esta persona evidentemente pertenece a este perfil socioeconómico por tal o cual comportamiento, por más que su ingreso frío me diga que en verdad pertenece a este otro. O el pago de servicios que decía, voy a un Oxxo y pago el móvil o pago otra cosa, ¿no? Y en México la población que tiene más de un empleo es altísima, entonces realmente y luego piden comprobante de ingreso, un recibo de nómina y en cualquier segmento, ¿no? Un doctor que trabaja en IMSS más tiene su consultorio, pues ya de ahí es un ingreso que no se advierte con recibos de nómina o con estados de cuenta, pero sí con otro tipo de informaciones. Más. Aquí quería saber cómo están utilizando, o más bien, cómo se segmenta por tipo de crédito, porque el uso de toda esta información. Porque no es lo mismo tener esta información para una tarjeta de crédito que para un crédito automotriz que para una hipoteca. ¿Cómo están viendo este uso? ¿Dónde se utiliza mejor o dónde todavía hace falta afinar como procesos en el análisis de información? Sí, o sea, lo que he visto es que en general la información puede ser útil para los diferentes tipos de crédito. Al correr los modelos de Machine Learning, lo que se observa es que tiene diferente tipo de peso. Entonces ya de ahí, o sea, si bien es importante tenerla, puede haber como una diferencia en eso. La otra idea es, hay que entender muy bien como el proceso que se está siguiendo. Em, si el proceso de onboarding o de evaluación de crédito es a través de un promotor o a través de eh, totalmente digital, ¿no? Sin intervención como humana. Entonces, ahí también cobran relevancia ciertas variables, información que pueda ser relacionada con el dispositivo, la conexión a internet, etcétera, pues va a ser más importante en el caso de en crédito digital, mientras que la ubicación geográfica,
no sé, otro tipo de datos, va a ser más importante en un tipo tonto. Entonces, sí es comprender, o sea, no es nada más creer que va a ser magia el modelo, sino eh, jugar un poco sí con la información. Típicamente se hacen pruebas antes para ver cuál resulta como más predictiva y también un tanto el sentido común de, a ver, quiero entender bien mi proceso y juntar los mundos de analistas o científicos de datos con la operación para que pueda darse como ese sentido común de qué tipo de información puede ser o no relevante. Pero realmente, prácticamente se vale usar toda la información que tengas ahí disponible para de pronto te sorprendes qué información puede ser útil y ya después puedes agarrar como cierta lógica detrás, ¿no? Y de ahí viene Ujú. también un poco lo que te decía. De hecho, a veces puede ser muy obvio, ¿no? Como por ejemplo, si yo doy adelantos de nómina, probablemente la información de empleo pues tiene un alto nivel de correlación, ¿no? Con su capacidad de pago, porque pues, si lo corre, no tiene nómina, y si no tiene nómina, pues no me paga, porque yo inclusive tal vez hasta de ahí domiciliaba el cobro, ¿no? Pero a veces puede ser muy contraintuitivo, ¿no? Entender si una persona que recarga 20 pesos cada semana en el Oxxo es peor pagador de una persona que tiene un servicio domiciliado de telefonía a su tarjeta de crédito. O sea, este segundo ejemplo definitivamente no es tan visible e intuitivo como el primero, pero técnicamente es muy estandarizada la evaluación. Se hace un análisis de correlación de variables y simple y sencillamente determina la correlación entre el dato alternativo, tradicional, el que sea, y tu variable objetivo, que puede ser la tasa de mora observada o el score que hayas definido al interno de tu empresa, ¿no? Para entender qué tanto ese dato se relaciona con esa variable objetivo. ¿Pero hay alguna manera cuantitativa de saber cómo han mejorado este tipo de información, lo de SAT, lo de para empresas pymes, el tema del empleo para personas? ¿Hay una forma cuantitativa de saber cuánto mejoran la colocación de crédito e incluso los montos promedio? No, a ver, marqueteramente vas a ver en todos lados que incrementas tu cobertura un 24% y un uplift de lo que sea, ¿no? En tu evaluación de riesgo, o sea, pero realmente va dependiendo de cada población y cada dato, ¿no? O sea, sí hay insights como más de marketing realmente, ¿no? Pero lo que nosotros recomendamos es que hagan la prueba. Es algo como muy sencillo. Le mandas una base a Círculo de Crédito, Círculo de Crédito te regresa los datos y si batallas para interpretarlos, pues te ayudamos también con la interpretación y ahí sí tenemos este valor cuantitativo en tu segmento de clientes, ¿no? Porque extrapolar el segmento de clientes del competidor no siempre funciona. Diría que la mayoría de las veces no funciona, ¿no? Inclusive en casos prácticos, ¿no? En donde solo vendemos 14 variables, pues de esas 14 fueron 2 para un cliente las que mayor correlación tenían y otras 2 diferentes para otro cliente que vendía el mismo producto, ¿no? Yo una duda. En el contexto económico y social, ¿cierto? De inseguridad y en efecto, em, en el otorgamiento de créditos y buscando priorizar probablemente una de las dos opciones y en base a sus experiencias, ¿qué sería mejor? ¿Ser un poquito más prudentes en la colocación de crédito con pues, las variables de tanto de riesgo como de fraude o ser un poquito, voy a decirlo así, más agresivos con los esquemas de cobranza tanto preventiva y correctiva? Y lo pregunto porque muchos de estos préstamos que se otorgan al no haber una pues garantía son como más, lo voy a dejarlo porque no hay alguien que me obligue a pagarlo. Entonces mi pregunta va a ir esa. Sí, el... Creo que sacar en tu cancha. Sí. Fue directa. Realmente no es, o sea, no buscamos como decir, ay, la inseguridad está fea, ya no les prestes. O sea, porque al contrario, sí calculamos que hay jugadores e instituciones que toman ese tipo de decisiones y entonces incluso población que es muy buena pagando queda subatendida.
¿no? ¿Por qué? Pues porque ya justo eso, cierran sucursales, cierran la llave ahí en la política de crédito y ahí claramente hay una oportunidad para los que tenemos como una aproximación más alternativa. Ahora, en cuanto a cobranza, también cuidamos mucho el cómo cobrar. O sea, realmente sí es una realidad que hay personas que ya no pueden pagar porque pues, no lo logran, ¿no? Y otras que pues porque no quieren. Entonces, en casos donde donde a nivel de esta complejidad de información, no solamente decir en ciertos estados o en ciertas localidades, porque eso puede entenderse también como discriminación, o mujeres, hombres, ¿no? O sea, no va de ahí, sino por eso nos interesa tener un rango amplio de información para capturar otros em, perfiles que realmente vayan directo a una intención o no de pago o a cierta identificación de perfiles de fraude. Entonces, en un momento dado, en el peor de los casos, y era un poco lo que platicamos al principio, es, no le voy a decir que no, le voy a decir que sí, y empezamos con poquito y ya de ahí nos vamos conociendo. Entonces, realmente, digo, en pandemia un poco fue la estrategia, ¿no? que conocí, o sea, que funcionó bien, o sea, ir reabriendo de forma segura e ir conociéndolos a partir de este esquema de te presto poco y vamos viendo si vas respondiendo bien. O sea, eliminando como ciertos juicios de valor y dejando más como a los datos en su conjunto que nos den como ciertas referencias. Y complementando, pues, la respuesta es que en un contexto de volatilidad toma relevancia convertirse en el producto principal del cliente. Primero, pues porque afecta su prelación de pago. O sea, si le debo a 2, 3 tarjetas, ¿cuál voy a pagar primero? La que considere como tarjeta principal, pues, porque me da más beneficios o porque tengo más montos o sea, el chiste es convertirte en el producto principal de ese cliente, ¿no? Pero también un factor muy relevante que afecta la prioridad de pago de las personas son las consecuencias. Oye, si a uno no le pago y no pasa nada, y al otro no le pago y me reportan el buro crediticio, o sea, hay una evidente lógica, ¿no? De atender a la consecuencia, ¿no? Y ya no voy a poner el ejemplo en un prestamista colombiano rompepiernas, pero el concepto es el mismo, ¿no? Entonces, sí toma relevancia el entender cómo cobras, cuáles son las consecuencias, de que no te paguen, y qué tan relevante eres en la vida de este cliente, ¿no? Y cuando hablo de consecuencias, no todo es malo. O sea, a veces los modelos de Embedded Finance logran traer consecuencias que no son percibidas de manera negativa, ¿no? Por ejemplo, un repartidor de gig economy podría decir, es que tengo que pagar esto porque yo de aquí vivo. Y no hay opción en considerar otro antes que eso, ¿no? O incluso, pero no voy a sumar algo. En ciertos segmentos importa si eres el primero que les prestó y que confió en ello, Correcto. o el que volvió a abrirles la puerta. O sea, de Ujú. pronto eso las personas. Gratitud. Sí, claro. Hace un momento mencionaba acerca de cuánto es lo que le podemos estar prestando al cliente y en mi experiencia, yo trabajo en fintech desde soy FinCEN. Para mí la verdad de un cliente es de 4 préstamos. Empieza con un monto bajo, incrementa, a veces lo mantenemos ahí y ya no podemos alargar la vida del cliente, pero cuando llega a un punto en donde ya no quiere pagarnos porque ya le dimos el monto que estaba buscando, porque creo que los que estamos en fintech me estoy dando cuenta que muchas veces el cliente pide el préstamo un día y al mismo día lo paga y saca otro y después haga otro y está buscando el incremento. Vemos que tiene un alojamiento en historial crediticio, pero llega un punto en donde le damos un monto más alto y deja de pagar. Eso me pareció muy interesante lo que mencionabas de Speed. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Qué es lo que hacen en ese caso? Sí, justo ahí se relaciona con el reto que mencionaba de dar el producto correcto. O sea, porque es monto, ¿no? Monto es un factor importante. ¿A qué velocidad le estás incrementando ese monto? ¿A qué plazo le estás prestando? ¿Y a qué precio? Porque al final mucha gente se mueve más en términos de flujos de efectivo, o sea, ¿cuánto tengo que pagar?
O sea, si es un monto en donde el crédito, el pago queda fijo porque quizá el plazo ya está aumentando, no es lo mismo que un crédito que de pronto de un día a otro ya tienes que pagar el triple, porque eso, vamos, esta población va más como en esta lógica del día a día, ¿no? De los ingresos, o sea, que los ingresos difícilmente van a modificarse tan rápido. Entonces, valoramos como identificar estos temas de velocidad, adicional al monto, velocidad a la que se incrementa, obviamente el récord que tiene de pago o de no pago, y cómo influyen variables como pricing y plazo en el monto que necesita pagar el cliente. Y hay una frase que, si se pueden grabar una de hoy, que sea esta frase. El riesgo es sensible al monto. El riesgo es sensible al monto. Eso es ya súper aprendido y demostrado, pero esto es un juego que se juega en donde gana el que diga el número más alto sin pasarse, porque el que se pasa un peso, exacto. Ok. Antes de ir a la última, había una pregunta última, me parece. Los compañeros de prensa que quieran en el 1-1. Acá está Charlie, acá está Jaime, y avuto per ver, y ahora sí vamos a una última. Mencionando, aparte que me llamó la atención, mencionas posicionarte como la prioridad del cliente al momento de, pues, de prestarle que su prioridad sea, pues, pagártelo. Uno de los principales problemas, pues, en el área que trabaja, pues, que al público que hemos dirigido, pues, básicamente va a preferir pagar la luz, el agua, comprar, pues, O comer cosas casuales. la duda que pues, principalmente son las principales causas que nos fabrican los que no nos pagan de cierta manera, a pesar de que tienen una historia crediticio caudal, con, pues, como dicen, motores de decisión, etc. Y pues que es más que nada, es una recomendación cómo poder abordar este problema, esta problemática, una manera de, pues, de poder prevenirlo más que nada, porque si tenemos pues, una población grande que nos presenta ese problema, que ya tenemos que ajustarles otro tipo de cobranza, otro tipo de, pues, de proceso más que nada. Eh, bueno, dependerá de las capacidades en tu organización. Realmente hay ahí dos grandes maneras de hacerlo. O tú diseñas modelos que puedan predecir eso, o compras un modelo de industria, ¿no? ¿Cuándo conviene diseñar esos modelos? Pues cuando tienes un ejército de científicos de datos, cuando tienes las capacidades de procesar, analizar y productizar esa información en tu organización, y cuándo conviene apegarse a un modelo de industria o una plataforma de industria, pues cuando tus capacidades están orientadas en otras fortalezas para tu empresa, ¿no? Entonces, justo esta sesión, el día de hoy, nace de un programa que se llama PartnerLink, en donde buscamos hacer colaboraciones entre Círculo de Crédito y plataformas como YouFlow. Nosotros no estamos asumiendo que todos los clientes van a tener las capacidades tecnológicas y de datos como para poder productizar cualquier información, sino que más bien nos ponemos de acuerdo, nos aliamos, ellos conectan sus APIs a nuestros datos y entonces en sus plataformas se convierten en cosas mucho más sencillas de implementar, ¿no? O sea, creo que aquí mi recomendación es, no siempre hay que reinventar la rueda, empezar desde cero, no eres ni la primera ni la última empresa que tiene este reto y estas plataformas ya le han resuelto esos retos a otros clientes como tú, ¿no? Ni siquiera tienes que irte por las piedritas y consumir las APIs de Círculo, sino que pues ya hay esos shortcuts, ¿no? Para estos problemas que pues compartimos en todo el mercado, ¿no? Y además entendiendo que por ahí hay momentos, ¿no? Del cliente donde quizás, incluso si yo tengo la capacidad de hacer esos modelos y demás, hay momentos en los que Círculo sabe más de ese cliente de lo que vos sabés, porque tiene toda la imagen completa. Y en la medida que él va viviendo en tu empresa, quizás vos ahí empieces a aprender mucho más de ese cliente y un modelo tenga datos en los cuales basarse. Con lo cual también entendiendo que para hacer esos modelos yo tengo que estar sentado ya arriba de una cantidad de datos que no solamente me permitan entrenarlo, sino que también me den la confianza de que son modelos robustos, toda una cantidad de cuestiones. Y si yo tengo eso, incluso quizás poder combinar ambos, ir primero a un modelo de mercado como es el de Círculo, si yo ya lo conozco y hacer ese balance entre cuál de los dos modelos uso
hacerlo de forma dinámica dentro del motor, dentro de la plataforma o incluso dentro de tu propio modelo, que sea un peso con los dos modelos propios. Y que todo eso, cuando recién Martín decía nos complementamos y nos apoyamos mutuamente en PartnerLink, que esto, digamos, no sea una tarea que insuma tener especialistas en esas áreas, ¿no? Que hoy en día es bastante complejo. Listo. Muy interesante, muy puntual, sobre todo. Saja, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por asistir a esta invitación. Gracias a Martín, que nos prestó su casa, como siempre. Gracias a YouFlow, porque hasta donde tengo entendido, la única charla de crédito en esta semana FinTech. Entonces, muy agradecidos por esa iniciativa y gracias sobre todo a ustedes por venir para acá. Los compañeros de medios que quieran uno a uno con alguno de los 3 panelistas, acá están listos, Valde. Muchas gracias.